Buenos días con todos, ¿cómo les van escuchando? ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Sí. Chévere. A ver, vamos con esta. Dos segundos. Un minutito que el internet está medio malo. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Muchas gracias, Inge. Ya llegué. Gracias, Inge. Dos segundos.
sí, pero pues, están bien pendientes, están cambiando de red. Está Sebastián Almeida, Sí, Inge, buenos días. Presente. ya, José Luis Rojas, Presente, Inge, buenos días. ya, Manuel Tarihuana, Presente, Inge. Juan David Abrareso, Presente, Inge. Estefania Benítez, Presente, Inge. Javier Gorda, Presente, Inge. y Christopher Capello, me dijo que no podía. Gustavo Cárdenas, Presente, Inge. Roger Chamorro, Presente, Inge. Laura Chiriboga, Presente. José Ignacio Davila, Presente, Inge. Sofía Donoso, Presente, Inge. David Garzón, Presente. Bernardo Medina, Presente. Natasha Mejía, Presente, Inge. Franco Molina, Presente. Paul Molina, Presente, Inge. Iván Paredes, Jessica Peñafiel, Presente, Inge. Peñafiel, Presente, Inge. Carlos Presente, Paya, Inge. Presente, Inge. Jason Quimbita, Presente. Luis Rojas, Presente. Shirley Ruiz, Presente. Juan Sebastián Ruiz Presente. y Daniela Vélez. Presente. Inge, ¿me puede poner en lista, por favor? No sé por qué, pero no se me escuchó. Ya tenemos. Gracias, Inge. Entonces, a ver. Todavía no he conversado con Fernando Castro, que da la otra clase de sanitaria, pero ya estaban definidas las fechas. Déjenme conversar por él. A veces él dice que cambia las fechas del examen final. Entonces, en función de eso yo les aviso, sí. Porque ustedes ya les enviaron las fechas. Aún no. Aún no, Inge. Pero no. O sea, la fecha sería la fecha del examen final sería en la fecha que usted nos mandó desde el principio, ¿verdad? Eso es lo que les digo. Ahora ya pusieron arbitrariamente en la universidad. Entonces, siempre es un problema eso. Entonces, déjenme ver. Tengo bien las fechas. Nosotros que somos de octavo del antiguo, nos están poniendo para el martes 15 de 9 a 11. Por eso les digo, déjenme ver qué hacemos, porque no entiendo el funcionamiento. O sea, no entiendo lo que hicieron, porque a ver, les voy a compartir porque tengo que conversar con Fernando. Entonces, si ven aquí en la materia de Fernando Castro, les ponen examen el viernes 18 de 7 a 9 y en la nuestra el martes 15 de 9 a 11. Entonces, no tienen mucho. Inge, es que saben poner en las horas de clase. Sí, O pero sea, la exigencia de ellos es que sea en conjunto. Entonces, no sé si nos están pidiendo que elijamos o
Eso sí, me O sea, parece una tontería, la verdad. lo que saben hacer, Inge, es que sean un mismo examen, o a veces nos toman por separado, pero o sea, a veces hay materias que nos toman así, Inge, que por separado y examen individual. O sea, A ver, y es en la hora de que clase. en esencia lo que están pidiendo es que sea el examen en conjunto. No que uno decide, sino piden que sea en conjunto, pero nos mandan fechas por separado. Entonces es un poco mal planificado. Entonces déjame conversar con Fernando y yo esperaría avisarles qué día mismo tomamos. Porque la idea de Fernando era tomarles el viernes, viernes 11 me parece que cae. Entonces déjenme tratar de conversar con él y en función de eso les aviso. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces por si acaso, porque es súper mal planificada la tabla, porque después mandaron un correo diciendo que si se cambian estos horarios, que no tienen que cruzarse, pero dejan todo en el aire, entonces eso sí se vuelve un problema. En función de eso les digo, tengámoslo en cuenta, sí, yo ya voy a tratar de hasta el lunes o martes verificarles exactamente la fecha, sí, por si acaso. Entonces, en función de eso, continuemos con lo que estábamos viendo en la clase anterior. Tenemos que avanzar un poco rápido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Vimos cómo se determina el caudal máximo. Ya vimos los pasos. Y después seguimos con lo que son criterios de diseño. Entonces vamos a avanzar un poquito rápido. Como les digo, en función de... Listo, entonces tenemos como criterios de diseño que nosotros vamos a diseñar las tuberías en profundidades que sean suficientes para recoger aguas servidas o aguas lluvias, tanto de las casas, más generar los sumideros que estarían a uno u otro lado de la calzada. Entonces, en esencia, debemos considerar que se pueda producir una pendiente suficiente para transportar el agua de las viviendas, también de los edificios, etcétera, y de las aguas servidas, de las aguas lluvias, perdón, que se encuentran en los lados de la calzada con los sumideros. Entonces, cuando la tubería deba soportar un tránsito vehicular, para la seguridad de la tubería se busca que se genere por lo menos un relleno de 1,20 m, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros deberíamos generar por lo menos la parte superior del tubo, o la corona del tubo, 1,20 m bajo el asfalto. ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues proteger la tubería de las presiones que se generen debido a las cargas sobre el asfalto. Y la profundidad máxima se define como 5.5 metros, esto debido a la estabilidad de taludes, ¿sí? Y a la posibilidad de entibado. ¿Por qué? Porque si nos toca entibar, ya se vuelve una excavación profunda. Y bueno, en otros países más de 1 metro ya le consideran una excavación profunda. Aquí normalmente de 3 metros. Pero ya se vuelve algo mucho más complejo. Entonces, por un lado, esto vuelve al proyecto caro, ¿sí? Entonces, eso sí se convierte en un problema y normalmente no se lo usa. La profundidad común que se utiliza como máxima es 3 metros, aquí hasta 3,50, en función de lo típico. Entonces, tengo un segundito. Déjame ver si está mejor. Listo, entonces, lo que les decía, ya excavaciones de más de 3,50 se vuelven demasiado caras, entonces el factor costo es importantísimo. Entonces, por eso vale la pena considerar que normalmente aquí trabajamos hasta el 3,50 en lo que es alcantarillado. Ya cuando hablamos de colectores, sí, la profundidad suele ser mucho mayor, especialmente aquí en Quito,
¿Por qué? Porque nosotros tenemos una topografía bastante variable. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya generamos o encontramos un problema importante ahí y en algunos colectores se los tiene bajo 20 o 25, 30 metros de profundidad. Entonces, la generación de estos colectores suele ser bastante cara. Por otro lado, también el diámetro mínimo que vamos a usar en el alcantarillado será de 20 centímetros cuando hablamos del alcantarillado sanitario y 25 centímetros cuando hablamos del alcantarillado pluvial. Las conexiones domiciliarias tendrán un diámetro mínimo de 10 centímetros de sistemas sanitarios y 15 centímetros en sistemas pluviales. La pendiente mínima absoluta es de 1%. Normalmente se trabaja con 1.5% porque la recomendación nos dice que da mejores resultados. Y si es que es posible, la recomendación que les daría yo es del 2%. Especialmente en lo que es sanitario. En pluvial no hay tanto problema con 1%. Entonces, ustedes como un valor generalizado van a encontrar el del 2%. ¿Sí? Entonces, casi siempre en lo que es ya conexiones domiciliarias, conexiones dentro de las viviendas, se genera por lo menos un 2% por lo que es la seguridad de que no se genere sedimentación de partículas debido a las partículas de las aguas servidas. Por otro lado, la conexión de descargas domiciliarias de los colectores se hará a través de ramales laterales. Entonces, en esencia, tenemos el colector principal y lo que se genera son ramales laterales, más o menos así. Si lo hacemos bien, existen unos dispositivos que se agarran para generar la unión. Estos dispositivos se pegan al tubo principal y al tubo secundario y se hace un hueco. En nuestro caso, a veces se le genera un hueco cuando hablamos de tuberías de concreto o de tuberías de PVC y se le coloca con un sello, normalmente una pega. Entonces, lo óptimo sería utilizar este aditamento, pero en la mayoría de casos lo que se hace es un hueco nada más y se le genera con una pega. El problema es que esto no es tan eficiente, entonces podría dar lugar a fugas, ¿sí? Pero como les dije, las fugas en sistemas sanitarios aquí no se les da mayor importancia. Entonces, estos ramales se van a instalar en las aceras y receptan todas las cargas domiciliarias que van a su paso. Y obviamente van a un pozo de revisión del colector. Entonces, lo que les decía aquí, lo que pasa en el Ecuador, ¿no? Normalmente, a nivel mundial, lo que se hace es cuando se genera la instalación del alcantarillado, ya se dejan estas salidas, estos ramales. Se los deja con una tapa. ¿Cuál es el problema? Que esto es caro. Entonces aquí en el Ecuador en muchos casos no se lo hace y después el resultado es que ya se asfalta la vía y de repente alguien quiere acometerse al alcantarillado y es a destruir la vía. Entonces eso lo deben haber visto en todas partes, ¿sí? Inclusive hay tan mala planificación que hay vías que primero se asfaltan y después se hace el alcantarillado y después otra vez se reasfalta y otra vez se vuelven a hacer los acometidos. Entonces eso va por el lado de la mala planificación que se genera aquí en el Ecuador. La conexión de las descargas domiciliarias con los ramales laterales se hará a través de cajas domiciliarias, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos las cajas de revisión, siempre una antes de llegar a la conexión con el alcantarillado, ¿sí? Esto es por protección, para evitar que si es que hay un colapso del alcantarillado, colapse toda la tubería, sino todo el colapso va directo hasta esta caja de revisión. Entonces, es una forma de protegerlos. El diámetro mínimo que vamos a usar en los ramales laterales, ¿sí? Cuando hablamos de una red terciaria, son de 15 centímetros. En esencia, esto es un tubo de 6 pulgadas. Normalmente, las conexiones domiciliarias para viviendas se hacen con 4 pulgadas y cuando ya son en un par de viviendas, por lo menos, ya se utiliza este diámetro de 6 pulgadas. En edificios, normalmente también nos enfocamos con 6 pulgadas cuando son pequeños y en otros casos se puede llegar hasta de 10 pulgadas. Por otro lado, nos dice que la solera de la tubería, o sea, la base de la tubería, nunca deberá formar gradas ascendentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se generan obstrucciones. Entonces, esto genera la acumulación de sólidos.
¿A qué se refiere esto? Y si este es el pozo, normalmente llega en un tubo así. El otro tubo tiene que salir desde la base del pozo. Porque si aquí llegara a tenerse una grada, esto va a generar acumulación de sólidos y va a ser un problema. Entonces, lo que se recomienda es que se coloque al fondo, e inclusive aquí se le genera una especie de canal en el fondo para dirigir las aguas hervidas hasta la tubería de salida. La gradiente de energía debe ser continua y descendente, o sea, no tiene que haber cambios de pendiente en esencia, y las pérdidas de carga se van a considerar en el gradiente de energía. Entonces, en esencia, lo que nos dice esto es que no haya una contrapendiente, que no se genere algo así en los tubos. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que la velocidad del flujo no sea suficiente para vencer la contrapendiente y esto se va a generar una acumulación en la caja de revisión. Entonces, siempre tenemos que tener pendiente positivo para nuestro sistema. Por otro lado, para que la tubería nunca funcione llena, nosotros debemos tomar precauciones siempre considerando un espacio de ventilación para el líquido. O sea, nunca, jamás nosotros vamos a buscar que la tubería funcione llena porque primero empezaríamos a trabajar a presión, que eso ya es una desventaja para el tubo, y segundo, los gases tóxicos se pueden acumular y esto puede ser peligroso. Entonces ya van a ver luego que el ácido sulfídrico también puede ser un problema, ¿sí? Inclusive si alguien no toma las precauciones y no evalúa que no exista ácido sulfídrico en el conducto, se han producido casos en donde la persona va a hacer mantenimiento y termina falleciendo, ¿no? Porque el ácido sulfídrico es muy peligroso. Entonces, peor si nosotros permitimos que se genere acumulación de gases. También se necesita que la velocidad del fluido dentro de los colectores, ya sea primarios, secundarios o terceros, siempre durante el periodo de diseño, o sea, bajo cualquier condición que se presente, ya sea con un incremento de caudal o con un caudal bajo, no sea menor de 0.45 metros por segundo. Que preferiblemente se lo enfoque en 0.60. ¿Por qué creen que se genera esta limitación? ¿Qué me dices, Bernardo Medina? O sea, como dice ahí, para impedir la acumulación del gas sulfídrico en el líquido. ¿Cómo se acumularía el gas sulfídrico? No sé, sería como la velocidad es bastante baja. Sí, se puede como que acumular, mezclar, no sé. Se produciría un efecto de estancamiento en algunos casos y eso puede generar que los gases se acumulen. ¿Y por qué más podríamos decir, Bernardo, que se pone esta velocidad mínima? Para evitar que como es un sistema, una red de alcantarillado, para que igual los sólidos puedan seguir circulando. Exacto, evitar que se acumulen los sólidos, evitar sedimentación también, ¿no es cierto? Entonces no se olviden, esas son las razones. La acumulación de gas puede ser muy peligroso, ¿sí? Y la acumulación de sedimentos también puede generar un problema, porque mientras más se acumulan los sedimentos, se va a producir más cantidad de gases. También se requiere que la capacidad hidráulica del sistema sea suficiente para el caudal de diseño. Entonces, en esencia, que se busque una velocidad que produzca autolimpieza, que una velocidad que genere un arrastre de sedimentos. ¿Sí? Entonces es importantísimo este arrastre de sedimentos. No se escribe bien porque está medio lento en internet. Pero en esencia nosotros buscamos que la velocidad sea óptima.
¿sí? Y la velocidad óptima normalmente se llega con una pendiente de alrededor del 20, del 2%. También las velocidades máximas admisibles que se va a tener en las tuberías o colectores dependen del material de la fabricación y se recomienda usar los valores que están en esta tabla. Esto no es del Código Ecuatoriano de la Construcción. ¿Y qué nos dice? ¿Sí me escuchan ahí? Ahí se cortó un poco el internet. Sí. Sí, porque el internet está medio mal, por eso les digo, ahorita me llegó un mensaje. Debe entrecortar un poco. Entonces les decía que la velocidad máxima, según el Código Ecuatoriano de la Construcción, viene dada por esta tabla de aquí, que nos dice que para hormigón simple, cuando tenemos uniones de mortero, o sea, lo más básico posible, la velocidad máxima sea 4, con un coeficiente de rugosidad de Manning de 0.013. Cuando hablamos de hormigón simple con uniones de neopreno a niveles freáticos altos, el neopreno es un caucho que se coloca para evitar que ingrese el agua, de 3.5 a 4 metros por segundo como máximo, y el mismo coeficiente de 0.03. Cuando hablamos de tuberías de asbesto cemento, que recuerden, no eran muy recomendadas, entre 4.5 a 5, y el coeficiente de Manning baja un poco, 0.02. Entonces, bueno, si recuerdan, las tuberías de asbesto cemento no se recomiendan por la posibilidad de generar cáncer, pero en algunos casos se las sigue usando porque no está en contacto con agua que usa la gente. Pero ya en otros países es totalmente prohibido el uso porque al final genera un problema porque el asbesto cemento igual se va a terminar en el agua y cuando se genera un tratamiento para el reciclaje del agua se vuelve un problema latente. Entonces en muchos casos ya está desactualizado su uso. Para tuberías de plástico la velocidad máxima 4.5 metros por segundo y el mismo coeficiente de 0.0. Ahora, ¿qué piensan ustedes de estas velocidades? ¿Qué me dice Sebastián? A ver, cuéntame. Yo creo que estos criterios de velocidad no estarían muy altos. Son velocidades súper altas, perfecto, ¿no es cierto? Son velocidades bastante importantes, entonces hay que tener cuidado que van a ir de la mano con pendientes bastante importantes. Entonces tengan eso en cuenta, es un poco permisivo este límite de velocidad. Entonces, con los criterios de diseño. Se recomienda, por otro lado, también limitar lo que les decía, ¿no es cierto? Está muy alta la velocidad, la ACE nos recomienda 3.5 metros por segundo para evitar la generación de flujo supercrítico que pueda erosionar las paredes de la tubería. Es lógico, ¿no es cierto? Si hablamos de tuberías de hormigón o tuberías de asbesto cemento, ¿qué va a pasar? Hay mucha posibilidad de erosión porque los materiales no son tan buenos, ¿sí? Recuerden que el hormigón normalmente se utiliza sin refuerzo en la mayoría de casos. Entonces la erosión es un peligro latente. Lo que les decía, los gases que se generan dentro del conducto pueden desgastar, pueden debilitar lo que es el hormigón o el asbesto cemento y eso puede generar una debilidad importante en la tubería. Entonces 3.5 parecería un límite más coherente. Por otro lado, la tubería jamás debe trabajar a presión, siempre a flujo libre, ¿no es cierto? Ya hemos conversado un poquito de esto. Esto se debe a que la resistencia del material no es la suficiente, ¿sí? No puede trabajar a presión y se volvería demasiado caro y demasiado inviable un sistema de alcantarillado que trabaje a presión. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque puede ser muy peligroso, además de que cuando empieza a trabajar a presión, en el caso de inundaciones se puede volver demasiado riesgoso porque nosotros tenemos puntos libres, puntos de salida, como son los sumideros o las cajas de revisión. Entonces, si es que llegara a trabajar a presión, el agua va a empezar a salir por ahí.
¿sí? Entonces, para que no pasara eso, necesitaríamos una especie de válvulas check que no permitan la vuelta del agua. Entonces, imagínense colocar válvulas check en todos los sumiderios de todas las cajas. Se vuelve carísimo. Y además que tendría que ser unas válvulas check especiales para que no se atasquen con los sólidos que están circulando. Entonces, nunca a flujo a presión. El calado máximo, la altura máxima del agua no está normada, ¿sí? Esto es importante, pero normalmente se recomienda como el 80% del diámetro, ¿no? 0.8 veces D. ¿Qué significa eso? Que si este es el diámetro de la tubería, la recomendación es trabajar alrededor del 0.80 del diámetro, ¿sí? De esa forma nosotros tenemos un conducto que no está sobredimensionado, recuerden que ya vimos un poco de eso, y que además tiene un espacio suficiente, aquí el 20%, para lo que es primero la circulación de los gases del aire y para evitar que colapse el sistema y se genere un sistema a presión. En cuanto a valores máximos, ¿no es cierto? De acuerdo con las recomendaciones del calado máximo que se presentan normalmente, nosotros podemos determinar las siguientes ecuaciones. La relación de diámetro, este es el diámetro que está trabajando el conducto y este es el diámetro total, recomendable 80%. ¿Qué significa eso? Que el coseno del ángulo phi sobre 2 va a ser igual a 1 menos 2d sobre d, que esto ya lo vimos, donde el diámetro, el ángulo máximo, perdón, va a ser de 4.4286 radianes. Entonces, de esta forma, nosotros ya podemos conocer, con las ecuaciones que vimos hace una o dos clases, cuál es el ángulo máximo que utilizaríamos para nuestra red de alcantarillado. Tengan en cuenta que esto es una recomendación. ¿Por qué? Porque no hay una norma que nos diga cuál es la altura de calado máximo. Entonces, tengamos eso muy en cuenta. Y eso significaría que el área del agua va a ser el diámetro al cuadrado sobre 8 por la relación del ángulo, no se olviden esto en radianes, por menos el seno del ángulo, y esto nos da que el área del agua máxima sería del 0.6735 por el diámetro al cuadrado. Entonces, de esa forma ya nosotros podemos tener un criterio que nos ayude a definir cuál sería el área máxima que debería ir por el agua. Pero recuerden que es un criterio basado en una recomendación. Entonces, nosotros podemos utilizar con estas recomendaciones de calado máximo, determinar los siguientes valores. La velocidad va a ser 1 sobre Manning por el diámetro sobre 4, por 1 menos el seno de phi sobre 4. Esto corresponde al radio hidráulico, no se olviden. Por la gradiente de energía de 1/2. ¿Sí? Bueno, aquí es a la 2/3. Entonces, en esencia nos queda esta ecuación. 1 sobre Manning por 0.3042 por el diámetro a la 2/3 y por la gradiente de energía a la 1/2. Entonces, si caudal es igual a velocidad sobre área, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener que el diámetro máximo va a ser 1.5616 por el coeficiente de Manning por el cuadrado, por el Q, perdón, por el caudal, sobre la gradiente de energía de la 1/2, y todo esto elevado a 3/8. Entonces, esta es una forma bastante válida de definir cuál es el diámetro máximo, ¿sí? En función ya del caudal, la pendiente y el coeficiente de Manning que nosotros vamos a manejar. Entonces, es una forma para, a manera de un predimensionamiento, nosotros definir cuál es el diámetro máximo que deberíamos usar, ¿sí? Y obviamente tenemos que elegir el superior en función de los diámetros comerciales, ¿no? Entonces, esta es una forma útil de trabajar. Entonces, ¿está claro cómo sería esta forma de qué criterios utiliza? O sea, Inge, esto en base está a lo del ángulo máximo, ¿verdad? Y a partir de eso sale todo. Exacto, pero más que del ángulo máximo, ¿nace de qué? Del calado máximo, 0.8 veces el diámetro, ¿sí? Pues con este calado máximo, yo calculo cuál es el ángulo máximo, ¿no es cierto? El ángulo phi.
con el ángulo phi y el calado máximo, yo calculo una ecuación de la velocidad y en función de esto yo puedo obtener una ecuación en función del diámetro máximo. Entonces, en esencia nos dice, para cumplir estas condiciones del 80% de calado, ¿sí? Respecto al diámetro total, este diámetro sería el recomendable para este proyecto. Entonces, es una muy buena forma de predimensionar cuál va a ser el diámetro que deberíamos utilizar en el sistema. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces, tengan en cuenta que es una recomendación, pero es una recomendación súper válida. Alguien me podrá decir, pero si yo quiero tener más seguridad y le trabajo con el 75% del diámetro o el 70% del diámetro, estaría bien. Habría que hacer este mismo análisis para el 75 y para el 70 y generar una comparación, ¿no? Eso es algo que pueden usar. Especialmente podrían decirme, el alcantarillado está en una zona que se va a inundar o se espera que se inunde, entonces yo quiero dejar un poquito más de espacio abierto, entonces quiero dejar el 30% del diámetro arriba, entonces tomo el 70% como que estuviera yendo para el final del periodo de diseño, ¿sí? Obviamente va a ser un poco más caro y genero todos estos cálculos para obtener cuál sería el diámetro máximo para poder llevar a cabo esta condición. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge. Chévere. Entonces, claro, pueden ser seguros, pueden seguirle bajando, pero si alguien me dice, no, yo no quiero el 70, yo le trabajo con el 30%, ¿qué va a pasar en ese caso? ¿Qué me dice? ¿Sirve el sistema? No sería óptimo. ¿Por qué óptimo? Cuéntame tú. Porque tendría el 70% de espacio libre, o sea, no se estaría ocupando. Sería tal vez caro. Exacto, exacto. Se vuelve carísimo. Va a estar sobredimensionado al 100%. Entonces, claro, me dicen, no, yo quiero ser seguro, pero obviamente el proyecto va a costar el doble o el triple. Entonces, de acuerdo con factores económicos, se busca este criterio del 80% del diámetro. ¿Sí? Entonces, en algunos casos sí valdría la pena bajarle un poquito al 70, ya 65, por ejemplo. Tengan en cuenta que eso va a encarecer el proyecto. Y eso sí puede volverse un problema. Entonces, con otras consideraciones, ya por otro lado, en función de la pendiente mínima, nosotros tenemos que, en el alcantarillado tiene que cumplirse la condición de autolimpieza. Ya lo hablé antes, pero esto es importante. Porque con esta nosotros limitamos la sedimentación, tanto de arena como otras sustancias o partículas que se pueden sedimentar. Obviamente las heces y otros productos de desecho es importante ahí, porque estas pueden generar gases. ¿Sí? Entonces, si se empiezan a acumular, la generación de gases va a ser mayor y eso es peligroso. Como les decía, el ácido sulfídrico puede matar a la gente solo con respirar. Entonces, es muy peligroso. Entonces, hay que evitar que se acumulen estos sedimentos en los colectores y generar una eliminación continua de los sedimentos se vuelve costoso. Entonces, si no hay mantenimiento, se pueden generar problemas de obstrucción y taponamiento y esto sería crítico. ¿Por qué? Porque en esencia, primero el mantenimiento es caro. ¿Por qué es caro? Porque normalmente lo que se hace ahora aquí, en Quito al menos, es ingresar con un robot a las alcantarillas. Entonces el robot está circulando, este tiene que ser un robot especial con materiales que resistan la corrosión de todos los gases y los productos que se tienen en el agua servida. Y después, cuando existe algún tipo de sedimentación o de taponamiento, tiene que verse la forma de generar la limpieza. Entonces, en algunos casos es muy caro. Y como les digo, ahora ya hay requisitos bastante complejos de cumplir para lo que es que una persona entre a una red de alcantarillado, porque en muchos casos, como les digo, se calcula si es que hay ácido sulfídrico o no en el alcantarillado, pero el cálculo, ¿sí? O la medición se la hace solo en el pozo donde se está haciendo la medición.
pero no se sabe qué pasa dentro de la alcantarilla propiamente dicho. Entonces, si es que hay acumulación de gases, tal vez por un taponamiento, por lo que sea, puede ser peligroso para la persona que ingresa, inclusive teniendo máscaras para gas, se puede producir la muerte de la persona, es un gas demasiado peligroso. Entonces, vuelve muy complejo el mantenimiento. Entonces, generar un mantenimiento continuo o generar una limpieza o eliminación continua de los sedimentos se vuelve demasiado costoso. Entonces, hay que tener en cuenta que se cumpla la autolimpieza. ¿Cómo se cumple la autolimpieza? Con una pendiente y una velocidad adecuadas. ¿Sí me siguen con esta parte? Sí. Si encuentro para la otra clase, estaba buscando un video que hay, pero hay un video en donde una persona ingresa a hacer un mantenimiento a una alcantarilla y no pasan más de 2 minutos y la persona se muere porque no generaron un buen análisis de la presencia de ácido sulfídrico. Entonces, si lo encuentro, les presento, pero para que tengan una idea de lo crítico que puede ser un mal análisis en casos de mantenimiento. Entonces, la pendiente mínima será la pendiente que genere esta autolimpieza. Y para tuberías de alcantarillado, la pendiente mínima puede ser utilizada calculando dos criterios. La velocidad mínima o el criterio que se conoce como de la tensión tractiva. Entonces, en esencia, cualquiera de estos dos criterios es válido. El uno nos define cuál será la velocidad mínima a utilizar y el otro se enfoca en este concepto de la tensión tractiva, que es un concepto enfocado a la capa que se va a generar dentro de nuestra alcantarilla. Entonces, el criterio de la velocidad mínima, ¿qué nos dice? Primero tenemos que calcular con una velocidad mínima y para condiciones de flujo de sección llena. ¿Sí? Esto es importante. Hablamos de una sección llena. Y se proyecta con pendientes que aseguren una velocidad mínima de 0.6 metros por segundo. No se olviden, esto viene por el gas sulfídrico o el ácido sulfídrico y también por la acumulación de sedimentos. Entonces nos dice que la velocidad importante realmente es la que genera o se genera en el fondo del conducto, ¿sí? Porque esa es la que tiene que ver con la capacidad transportadora del agua. En esencia, los sedimentos van a estar acumulados en el fondo, entonces en el flujo lo que nos importa es la velocidad en la parte del fondo, que es la velocidad que va a llevarse todos los sedimentos. Entonces, nos dice que se ha comprobado que una velocidad media de 0.3 metros por segundo es suficiente para evitar un depósito importante de sólidos. Entonces, hay que hacer primero el análisis con el tubo a sección llena y este método nos dice que después debemos verificar cuáles son las condiciones para flujo parcialmente lleno, en donde parcialmente lleno estaría hablando del 0.8 veces el diámetro que les mencionaba anteriormente. Entonces hay que ver que con los criterios de estos no se generen velocidades menores a las que nosotros ya hemos identificado. Entonces, para el criterio de velocidad mínima, nosotros tenemos la ecuación de Manning. Tradicionalmente se utiliza un coeficiente de Manning de 0.013. Si nosotros dejamos la ecuación de Manning en función de la pendiente, tenemos este resultado. Pendiente es igual a velocidad por coeficiente de Manning sobre el radio hidráulico a la 2/3 y todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros definimos que la velocidad mínima es de 0.6, esto es definido, el coeficiente de Manning va a ser de 0.013 y el radio hidráulico es diámetro sobre 4, todo al cuadrado. Nosotros vamos a tener que, por ejemplo, para un diámetro de 0.10, la pendiente mínima, ¿sí?, va a ser de 8.32, ¿sí? En esto tenemos por 1000. La velocidad a sección llena va a ser de 0.6, que es lo que nosotros pusimos como un valor asumido, y el caudal a sección llena va a ser de 0.0047 metros cúbicos por segundo. Aquí estaríamos hablando de 4.7 litros por segundo, que vendría a ser una pendiente, un caudal bajito.
¿Sí? ¿Sí me siguen con esto? No se olviden que esta pendiente está por 1000, ¿no? Entonces hablaríamos del 0,8%. Para diámetro de 15 tenemos los datos aquí. Entonces miren cómo se genera una variación interesante, ¿no? Al diámetro de 0,25 llegamos a una pendiente mínima de 2,45, ¿sí? Que genera la velocidad mínima que hemos definido. Y un caudal de, ya tenemos aquí 29,5 litros por segundo. Entonces esta pendiente mínima va bajando conforme se incrementa el diámetro del tubo, llegando hasta un diámetro de 0,5 metros con una pendiente mínima de 0,97 por 1000. Ya esta es una pendiente baja, ¿sí? Que nos lleva a un caudal mucho más alto. Este caudal sería de 117 litros por segundo, que es un caudal considerable. ¿Sí está claro esta parte? Inge, ¿me puede repetir, por favor, a qué se refiere que la pendiente está por 1000? No me queda claro esa parte. Cuando tú hablas de, por ejemplo, el 2%, eso significa que por cada 100 metros de longitud, nosotros tenemos 2 metros de altura, ¿sí o no? Cuando hablamos del 2 por 1000 se le pone dos ceros aquí. Esto significa que por cada 1000 metros, nosotros vamos a tener 2 metros en altura vencidos. Ah, ya, Inge, muchas ¿Sí? gracias. Sí, Entonces, ajá, en esencia es como dividirle para 10. O sea, 2 por 1000 estaríamos hablando del 0,2%. ¿Sí está claro para alguien o alguien más tiene alguna duda de esto? ¿Nadie? Inge, una pregunta. Claro. Ya me hice bolas. Y la anterior velocidad que vimos a los 0,3 metros por segundo, solo igual era por dato adicional. El Trabajamos de siempre con 0,6. 0,3 nos dice que en líneas generales, o sea, ya en investigación, con 0,3 metros por segundo, se obtiene un resultado satisfactorio. Pero lo que nosotros estamos definiendo es que no nos vamos a ir por ese resultado satisfactorio, sino le definimos como el mínimo de 0,6 por seguridad, ¿no? Y las anteriores que también vimos con el calado que nos recomendaban también igual son aparte, son recomendaciones, ¿no? ¿Verdad? Lo del 0,8. Sí, exacto. Sí, es una recomendación para tener una base de diseño, ¿no es cierto? Para tener un lugar por donde empezar. Entonces, sí, la normativa no nos dice utilicen un valor entre este y este. Entonces, ya la práctica ha definido que el 0,8 del diámetro es un buen valor respecto al criterio económico. ¿Sí? Para no darles lugar a dudas, por ejemplo, decir, chuta, y si es que tomo el 0,4, si es que tomo el 0,5, capaz que es bueno. Entonces, es una recomendación para tener un buen punto de partida. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Chévere. A ver, bueno, ya son las 12, tomémonos unos 5 minutos.
Listo, entonces continuamos. ¿Me siguen? Sí, Inge. Entonces vamos a continuar con el método de la sección tractiva, que es lo que les decía. Entonces en este vamos a considerar, o más bien dicho, se considera en líneas generales que este método es más práctico para el cálculo de alcantarillas, ¿sí? Tiene en cuenta la configuración y la sección mojada del conducto. O sea, cuánta área mojada tenemos dentro del conducto, ¿sí? Y cómo está distribuido esto. Entonces, mediante la aplicación nosotros permitimos un control de la erosión, esto es importante, ¿sí? Buscamos esto. Buscamos también controlar la sedimentación y la producción de sulfuros, especialmente el ácido sulfúrico. Entonces, en zonas de topografía plana, donde la aplicación del criterio de la velocidad mínima da resultados menos ventajosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el criterio el de velocidad mínima, nos da un diámetro mayor, una pendiente mayor y una profundidad de tuberías mayor, vuelve el criterio de pendiente mínima un criterio caro. Entonces hay que tener cuidado por eso. Y cuando no hay la posibilidad de generar mucha pendiente o diámetros muy grandes o excavaciones demasiado grandes, se dice que este método de la sección tractiva nos da mejores resultados, especialmente desde el punto de vista económico. Entonces, hablamos de la tensión tractiva. La tensión tractiva no es más que la fuerza de arrastre, que se le denomina T, que es una fuerza tangencial por cada unidad de área mojada que ejerce el flujo de aguas residuales sobre un colector y en consecuencia también sobre el material depositado. Entonces, en esencia, ¿qué analizamos aquí? ¿Cuál es la fuerza de arrastre que vamos a tener en el sistema? ¿Sí? O sea, ¿con qué fuerza está actuando el sistema sobre, ¿sí?, el flujo de aguas residuales y el colector? Entonces, en esencia, nosotros buscamos un método en el cual tengamos qué fuerza es la necesaria para generar el movimiento de los sedimentos. Entonces, como ven, el criterio es un poco diferente. En la otra vemos cuál es la velocidad mínima para poder generar el movimiento del flujo. Y por otro lado, vemos cuál es la tensión o la fuerza de arrastre que hay que generar sobre los sedimentos para producir el movimiento. Entonces, nosotros tenemos que se genera la fuerza sobre un tramo del colector. Tenemos una gráfica respecto a eso, ¿sí? El área de la sección transversal va a ser A y el perímetro mojado P. Entonces, la sección tractiva va a estar dada por la componente del peso que tenemos en el flujo, dividido para el área mojada. Entonces, aquí tenemos el gráfico, ¿no es cierto? Entonces, tengo la sección mojada, como vemos aquí, y la tensión tractiva es la fuerza que vamos a generar en función de que el peso que tenemos aquí de todo el líquido de acá y el componente del peso por el seno del ángulo phi. Entonces, en esencia, la tensión tractiva viene dada por la letra tau en griego, en otros casos la T, y va a ser igual al peso por el seno del ángulo phi sobre el perímetro mojado por la longitud. ¿Por qué por la longitud? Porque nosotros debemos analizar un tramo entero del conducto. Entonces el peso va a ser igual al peso específico por la gravedad por el área que está ocupada o el área mojada, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por la longitud. Entonces nosotros de esta forma calculamos el peso, calculamos el ángulo phi. No se olviden, el ángulo phi se mantiene el mismo, ¿no? El ángulo phi que ya teníamos visto antes. Y simplemente tenemos el perímetro mojado y la longitud y ya tenemos la tensión tractiva. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es darle un valor mínimo a la tensión tractiva y de esta forma ya podemos determinar el cálculo de este método de la
tensión tractiva para determinar la pendiente mínima. Entonces, consideramos nosotros el radio hidráulico como área sobre perímetro. Entonces tenemos que la tensión tractiva va a ser igual a el peso específico, o la densidad específica, el peso específico, que sería la multiplicación de densidad por gravedad, por el radio hidráulico y por el seno del ángulo phi. Entonces nos dice, si es que el ángulo phi es muy pequeño, el seno de phi va a ser igual a la tangente de phi, y la tangente de phi va a ser la gradiente del colector, ¿sí? Y va a estar dado en metros por metro. Nosotros le llamamos J, ¿no? Por si acaso, pero este autor la denominaba S. Entonces la ecuación de tensión tractiva va a ser escrita como tensión tractiva es igual al peso específico por el radio hidráulico y por la gradiente de energía J. Entonces, cuando hablamos nosotros de la tubería llena, vamos a tener que la gradiente J va a ser igual a la tensión tractiva sobre el peso específico por el radio hidráulico, que es diámetro sobre 4. Y cuando la tubería está parcialmente llena, vamos a tener que la gradiente de energía J es igual a la tensión tractiva sobre el peso específico por diámetro sobre 4, y aquí la relación que nos da para el tubo parcialmente llena, que es 1 menos el seno de phi sobre phi, teniendo en cuenta que D sobre D nosotros recomendábamos que esté en 0.8. ¿Sí me siguen con esto todos? Ya. Entonces, la idea es definir una tensión tractiva mínima que sea la que se lleva a los sedimentos, y para sistemas de alcantarillado nosotros definimos como valor mínimo 1 pascal. Entonces, generamos para los tramos iniciales de los colectores, que se conocen como arranque, ¿sí? Vamos a definir que se presentan bajos caudales promedio tanto al inicio como al fin del periodo de diseño, ¿sí? Porque son los tramos iniciales. Y en estos casos nosotros definimos la pendiente con la tensión tractiva de 1 pascal. Entonces, si existen dudas acerca de qué tal está la construcción, ¿sí? Si es que tenemos dudas de que no puede estar realizada con todos los criterios de diseño, o que los materiales no son los adecuados, nosotros podríamos definir un valor mínimo de tensión tractiva de 1.5 pascales. ¿Qué significa eso? Que el mínimo absoluto debería ser la tensión tractiva igual a 1 pascal, pero si nosotros queremos dar un margen de seguridad porque no tenemos una confianza en lo que es la calidad de la construcción, podemos subirle hasta 1.5 pascal. Entonces, de esa forma nosotros ya tenemos un criterio en el cual definimos la tensión tractiva mínima, y con eso nos aseguramos de cuál es el diseño para asegurarnos la autolimpieza de nuestro alcantarillado. Entonces, ¿cuál es la pendiente mínima con el criterio de la tensión tractiva? Nuevamente, la ecuación J es igual a la tensión tractiva sobre el peso específico por el diámetro sobre 4 para sección llena. Entonces, aquí estamos con el cálculo para sección llena. Definimos que la tensión tractiva mínima es de 1 pascal. Tenemos la gravedad y tenemos la densidad. Vamos a tener para los diámetros, entre 0,10 y 0,50, lo mismo que estábamos analizando para el criterio de velocidad mínima, las pendientes mínimas que tenemos acá. Entonces, para el caso de 0,10, nosotros vamos a tener la pendiente mínima del 8.32 por 1000, no se olviden. Nos da la velocidad de 0,60. Es igual al criterio de la velocidad mínima. Entonces, en esencia, también la pendiente es la misma, si la ven, y nos da el mismo caudal. Pero si nosotros vamos subiendo, se genera una variación de la pendiente mínima. Para que sea más claro, déjenme copiar el otro gráfico. Acá está. Listo, aquí están los dos criterios, es más fácil verlo así. Entonces, aquí está el criterio de velocidad, lo que les decía, ¿no? Y aquí el criterio de la tensión tractiva.
Entonces, para el de velocidad y el de tensión tractiva con un diámetro pequeño, se mantiene el mismo criterio, no hay ningún problema, pero miren qué va pasando. Cuando nosotros aumentamos el diámetro, ¿qué sucede? Se incrementa la pendiente mínima con el criterio de tensión tractiva y se incrementa también la velocidad del flujo y el caudal. Entonces, en esencia, nosotros decimos que en el criterio de tensión tractiva nosotros manejamos pendientes mayores en líneas generales y esto nos ayuda a llevar caudales mayores. Entonces, el criterio de velocidad, por eso no es tan utilizado como el criterio de tensión tractiva, ¿sí? Porque en esencia este criterio nos está diciendo que necesito una mayor velocidad mínima para poder generar el sedimento, el transporte o la autolimpieza de los sedimentos conforme se vaya incrementando el diámetro. ¿Sí me siguen con esta explicación? ¿Sí? Cualquiera de los dos métodos es válido. ¿Qué me dices, Jason Kimbit? Sí, sí, sí me queda claro. Entonces, ¿cuál de los dos definen ustedes? Ya dependerá de su criterio, ¿sí? Normalmente en zonas donde hay mayor problema se utiliza, donde hay mayor dificultad para lo que es la autolimpieza, se utiliza este método de la tensión tractiva, ¿sí? Entonces, tengamos esto en cuenta. Ahora, tiene que hacerse también una verificación, como les decía, acerca de lo que es el gas sulfídrico, del ácido sulfídrico, en donde nosotros generamos este factor Z, que nos da la verificación de generación de gas sulfídrico, en donde la ecuación es 3.048 por el dBO5, que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? ¿Qué me dices tú mismo, Jason, que invita? ¿Tienes claro acerca del dBO5, cómo se obtiene? ¿Qué es el dBO5? Era el tiempo necesario para que las bacterias puedan generar la autolimpieza, algo así recuerdo. No tanto por ahí. ¿Quién le ayuda? ¿Qué me dices, Bernardo Medina? Era el tiempo, o sea, igual que Jason, para que se pueda generar la materia orgánica, las bacterias puedan asimilar la bacteria orgánica, algo así. Para Eso que es se lo que pueda degradar. Es la demanda biológica de oxígeno a los 5 días a 20 grados centígrados. En esencia, ¿qué nos indica tú mismo, Bernardo, el dBO5? ¿Te acuerdas? Es un rango para identificar qué. Y no recuerdo bien, Inge, la verdad. Sí nos dieron en Inge Castro, pero La capacidad de autodepuración fluente de agua. Exacto, va de la mano con la cantidad de materia orgánica y la cantidad de bacterias que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, la medición es a los 5 días con un flujo de aguas hervidas de 20 grados centígrados, con temperatura de 20 grados centígrados, en donde nosotros podemos identificar cuánto oxígeno necesitan las bacterias para degradar esa cantidad de materia. Entonces, es una forma de darnos cuenta qué tanta materia tenemos en la materia orgánica, ¿sí? Entonces, revisen ese concepto, porque aquí necesitan el valor del dBO5 multiplicado por 1.07, una corrección de temperatura se genera, entonces esta es la temperatura del agua menos 20, porque el dBO5 trabaja a 20 grados centígrados, multiplicado por el perímetro mojado de la sección, sobre la gradiente longitudinal elevado a la 1 medio por el caudal, que en este caso el caudal mínimo que manejamos, elevado a la 1 tercio, y por el ancho de la superficie. El ancho de la superficie libre, que también en algunos casos se encuentra como T. ¿Sí? A veces aquí les genera confusión por el tau.
¿no es cierto?, de la tensión tractiva, pero por eso aquí se denomina B. Normalmente la mayoría de libros se encuentra como T. Entonces, de esta forma nosotros sabemos la verificación del gas sulfídrico generando una comparación con estos valores. Si el valor de Z es menor a 5000, hay poca probabilidad de la generación de gas sulfídrico, de ácido sulfídrico. Si es que Z está entre 5000 y 10000, es posible que tengamos generación de ácido sulfídrico. Y si es que Z es mayor a 10000, es muy probable que tengamos ácido sulfídrico. Entonces, en esencia, si nos vamos a la ecuación nuevamente, ¿qué tiene? ¿Qué les diría este análisis de Z que hicimos? ¿Qué me dices, José Andrade? José Andrade, Sí, ¿qué me dices? En esencia, el análisis es mientras más grande el valor de Z, más posibilidad de generación de ácido sulfídrico. Viendo esta ecuación, ¿qué significaría eso? José Andrade. o sea, que depende de muchos factores, dije, no le entiendo bien lo que me quiere, o sea, lo que pregunta. ¿Qué significa? Si te dice que mientras más grande Z, más posibilidad de que haya ácido sulfídrico, ¿cuál sería el razonamiento en función de esta ecuación? Que mientras tengamos más temperatura, menor, o sea, mientras tengamos menor pendiente, mayor temperaturas, mayor de O5, tendremos un mayor valor de Z y eso nos genera tal lo que nos está diciendo. O sea, que depende de todos esos factores. En esencia, para un diseño, ¿va a variar mucho el perímetro mojado? Realmente no, porque ya tenemos el criterio del 0.8 veces el diámetro. El ancho del agua también va relacionado a esto, el ancho de la superficie de agua. El caudal también depende del diseño, ¿sí? Y está relacionado al 0.8D. Y la pendiente ya es algo físico. ¿Qué nos dice eso? Que conforme más materia orgánica nosotros tengamos en el conducto, más posibilidad hay de que se genere ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, mientras más concentración de materia orgánica, más posibilidad de ácido sulfúrico. Entonces, si tenemos mucha acumulación de materia orgánica, podemos incrementar la pendiente. Esto va de la mano del incremento de costos porque se incrementa la excavación. Por otro lado, no se debe permitir el ingreso de trabajadores en el interior de los sistemas de alcantarillado porque es tóxico el ácido sulfúrico. Entonces hay que tener mucho cuidado porque inclusive puede causar la muerte. Entonces no se debe generar ingreso de personal al interior del alcantarillado. Por eso es que aquí en Quito, les mencionaba, se utiliza un sistema con robots para generar la identificación de qué es lo que sucede dentro del alcantarillado. La limpieza hidráulica permite disminuir la acumulación. Entonces, mientras nosotros manejemos una mayor pendiente, nosotros vamos a tener una mejor limpieza y una menor acumulación que va a generar una menor cantidad de ácido sulfídrico y eso nos genera mayor seguridad. ¿Sí está acá claro esto? Inge, y si no hay como, por ejemplo, aquí en Quito tienen robots, pero otras ciudades, ¿cómo lo harían para
hacer el mantenimiento si no tienen los recursos. En otros casos tienen, bueno, ahí más que de recursos sería de seguridad, ¿no? Pero manejan una especie de mangueras que tienen un sistema giratorio y se ingresan las mangueras en el sistema. Obviamente se ingresa un poco al desconocimiento, ¿no? No saben qué está pasando dentro del conducto. Entonces los robots no sirven para saber qué es lo que está pasando. Entonces ahí lo que les toca es meter estas mangueras que empiezan a girar y generan la limpieza del conducto. Entonces, ahí sí debería ser un poco más enfocado a la seguridad más que al presupuesto, ¿no? Pero ten en cuenta que en muchos casos se meten, inclusive aquí en Quito, hace un par de años estábamos inmiscuidos en los contratos de limpieza de alcantarillado. Y en muchos casos todavía aquí en Quito se permite que ingresen a generar mantenimiento. Entonces, por ejemplo, hay zonas que no son tan cerca de la zona urbana de Quito, y en esas zonas hay pozos en donde la misma empresa de agua potable de Quito obliga a que el contratista ingrese a esos pozos, ¿sí? Son pozos que no manejan mucha cantidad de agua cuando no llueve, porque son periféricos, y ahí se genera la limpieza de estos pozos y se ingresa con sogas y todo porque son profundos. Entonces, todavía aquí en Quito se permite el ingreso de la gente. Entonces, imagínense lo que pasa en las ciudades más pequeñas, ¿no? Pero la idea es que nosotros tengamos claro cuál es el peligro de hacer esto. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces, tengan en cuenta y se hace nomás cualquier cosa y aquí en Quito, ¿no? Que somos los más avanzados en tecnificación del país. Entonces vamos a hacer ahorita un ejercicio. Este ejercicio va enfocado a determinar la pendiente de autolimpieza con los criterios de velocidad y tensión reactiva, ¿sí? Para un colector de 300 milímetros de diámetro, con un caudal mínimo de diseño de 18.2 litros por segundo, coeficiente de Manning de 0.013 y densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces dejo que copie. ¿Listos? Un ratito, Inge, por favor. Listos, entonces ahora sí. Vamos a empezar
Primero con el primer paso que sería escoger la velocidad mínima. Vamos a empezar con el criterio de velocidad mínima, ¿no es cierto? Entonces que me ayude, a ver, ayúdame tú, Manolo Atarihuana, ¿qué haríamos? Ya, Inge, podríamos sacar con el caudal mínimo de diseño que es 18,2 litros sobre segundos. Y Con como ya el que, tenemos perdón, no te escuché bien. Escogemos la velocidad mínima. ¿Cuál sería la velocidad mínima primero? la velocidad mínima sería, con los datos que ya tenemos, que el colector tiene 300 milímetros de diámetro, con eso ya podríamos sacar el área y con el caudal lo podríamos pasar también a, a metros sobre segundos y podríamos sacar la velocidad. A ver, pero ¿cuál velocidad quisieras sacar tú? La mínima. Pero la mínima, ¿qué dijimos de la mínima? ¿Quién me ayuda? Era 0.6. 0.8. No era 0.8, no, 0.6. 0.6 era lo recomendable, ¿no es cierto? Entonces 0.6 metros por segundo. Entonces no necesitamos sacarla, sino más bien adoptarla o escogerla. ¿Sí está claro, Manolo? Sí, gracias. Ya. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Calculamos la pendiente y el caudal cuando el tubo está lleno. ¿Cómo calculamos esto, Manuel? Inge, me llama a mí, no lo escuché, se entrecortó. Sí. ¿Cómo hacemos el siguiente paso? ¿Cómo calculamos la pendiente? Ya, a ver, con la fórmula que tenemos ahí con la fórmula de J. Y tengo la fórmula de J, perfecto. ¿Cómo sería esto? Entonces, la velocidad de 0.6 por el coeficiente de Manning, ¿cuánto era? 0013. 0.013. 0.013, perfecto. Sobre el radio hidráulico, que sería ¿cuánto? Es sobre 4. Diámetro sobre 4, ¿cuánto era el diámetro? 300 milímetros. ¿Que equivale a cuánto? 0.3 metros. 0.3 metros. Y esto elevado a la 2/3. ¿Sí? Y todo elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da esta gradiente? Ten en cuenta que estamos trabajando a tubo lleno, como dice aquí, ¿no? Entonces me ayudan. Entonces el caudal va a ser igual a velocidad por área. Entonces el caudal va a ser 0.6, que es la velocidad, por el área, que va a ser pi por 0.3 al cuadrado sobre 4. Pues ayúdenme con los resultados de las dos ecuaciones. Inge, la de caudal sale 0,042. 0.042 metros cúbicos por segundo. Y vale la pena aunque sea otro decimal. ¿Cuánto sería? 42. El 42,4. 4, perfecto. ¿Y la pendiente? Eso sale 0.00192. 1, 2. Otro decimal más. 3. En este de aquí sí les recomiendo poner más decimales porque la gradiente sí puede tener efectos importantes. Esto estaría dado en metros por metros. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tenemos estos dos valores. ¿Cuál es el siguiente paso? El
Si es que está parcialmente lleno, que es lo que buscamos, nosotros utilizamos los nomogramas que vimos hace 2 o 3 clases y vemos la relación caudal de trabajo sobre caudal total. O sea, caudal de diseño sobre caudal a tubo lleno. Ocupamos el nomograma para obtener las relaciones necesarias y calculamos la velocidad de autolimpieza. ¿Sí? Entonces, vamos a los nomogramas. Recuerdan estos nomogramas, ya lo vimos, ¿no es cierto? Hace 2 o 3 clases. ¿Sí o no? Sí. Listo, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué me dicen? A ver, ayúdame, Paul Molina. O sea, dividiríamos D sobre D y de ahí nos iríamos a calcular la velocidad sería o sea, en la línea de la velocidad. Ya, perfecto. Entonces, ¿tenemos algún dato o debemos asumirlo? Deberíamos asumir el D. El D minúscula. ¿Qué valor tomarías tú? ¿De 0,5? ¿Por qué el de 0,5? ¿Qué nos decía el ejercicio? A ver, acuérdense qué dato teníamos. ¿O por qué me das el valor de 0,5? Dame una explicación de eso. Debería ser un valor más bajo para que entre en el nombre. ¿Ya? ¿Tú te irías con el de 0,5? No. Entonces... debería ser como desde 0,3 para abajo. 0,3 para abajo. Ajá. ¿Por qué tan bajo? A ver, cuenta. Porque el diámetro que tenemos es de 0,3, entonces si le damos un valor superior a eso, nos va a salir, o sea, no saldría 1. Entonces de ahí no podríamos entrar en el nomograma. Nos saldría 1. Bueno, aquí tenemos el nomograma entre 0,1 hasta 1,3, ¿no? Y 1,3 sería un caso crítico. Claro, pero ¿qué nos falta? 1,3 no sería factible para el diseño. Exacto, no tendría lógica, pero ¿por qué el valor de 0,3 que mencionas tú? A ver. Es que ¿cómo le hacemos sobre D? El valor de D que tenemos desde 0,3. Entonces, 0,3 dividido para 0,3 nos daría 1. Estaríamos en un caso crítico. Ya. ¿Y qué otro factor podríamos considerar? ¿Quién me dice? ¿Alguien más le ayuda? Inge, tal vez puede ser el caudal mínimo. Exacto, con el caudal, ¿qué podríamos hacer? A ver, cuenta. O sea, con la velocidad que tenemos podríamos sacar el área, el diámetro tal vez. Con la velocidad que tenemos, pero eso estaríamos ya como que yéndonos de otro lado. Tenemos primero el caudal a sección llena, ¿no es cierto? Que nos daba 0.0424, creo que era. Y tengo el caudal mínimo, que nos daba ¿cuánto? 18.2. 0.0182. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos dos? Les puedo sacar una relación. Una relación que sería caudal mínimo
sobre el caudal lleno, que nos da ¿cuánto? $0.43. 0.43 sin unidades, ¿no es cierto? Entonces, con esta relación yo ya puedo ver cuál es la relación diámetro sobre diámetro, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que está hecho aquí, 0.43, vamos a la curva de caudal, ¿no es cierto? Entonces tengo Q sobre Q, nos da 0.43 y esto nos corresponde a un D sobre D de 0.45. ¿Sí está claro esto? Sí. Entonces yo estoy relacionando los caudales para determinar cuál es mi relación D sobre D. ¿Sí? Pues con esta relación D sobre D yo ya puedo determinar la relación de velocidades, ¿sí? Y la relación de radios hidráulicos. Entonces ya podemos sacar todos estos resultados aquí, ¿no? ¿Sí me siguen todos? Entonces aquí yo ya me puedo ir a la relación N sobre N, que en realidad no nos genera demasiada interés ahorita, pero la relación de radios hidráulicos para los cálculos sí nos genera importancia. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces podríamos ir acá y dicen, sí, los radios hidráulicos están más o menos en el 92-93%. Entonces con eso podemos pasar al nomograma de diseño adicional, en donde nosotros podemos para la misma relación D sobre D determinar cuál es la relación de pendientes. ¿Sí? Y nos dice que la relación de pendientes es de 1.1. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí. Entonces en esta nosotros determinamos, ya tenemos el Q sobre Q, tenemos D sobre D, que era 0.45, entonces con esto yo obtengo que S sobre S es igual a 1.1. ¿Y qué significa esto? Que nuestra pendiente S, o J, ¿no es cierto? Cualquiera que le queramos llamar nosotros, va a ser igual a 1.1 por la pendiente que teníamos. ¿Cuál era la pendiente? La pendiente mínima. La pendiente con la que estaba 1.9235. 1.9235 por 10 a la menos 3. Exacto, 1.9235 por 10 a la menos 3. ¿Y esto nos da una pendiente de cuánto? Inge, disculpe, me acaba de decir Bernardo Medina que se le fue el internet, ¿se le puede dejar entrar? Pues rapidito, ¿cuánto nos da este pendiente? Este sale 2.1159 ¿Ya? por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Entonces, esta es mi pendiente mínima para autolimpieza. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? ¿Sí me siguen o no me siguen? Entonces, este es el criterio de velocidad mínima para determinar la pendiente mínima. Y después también del gráfico podemos identificar cuál es la relación de velocidades, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendríamos que la relación de velocidades nos da prácticamente 98-99%. Entonces la velocidad sobre la velocidad que nosotros estamos manejando debería estar al revés, perdón. Sobre la velocidad total debería estar alrededor del 0.98. ¿Sí está claro ahí?
Pues en esencia nos dice que la velocidad, en función de la que asumimos nosotros, debería ser el 98%, que podríamos asumir que es prácticamente la misma. Entonces, ¿sí está claro cómo funciona esto? Oli, Sí. ¿tiene dudas? Sí. Perfecto, entonces, continuemos. Y tenemos que luego debemos determinar con la relación diámetro sobre diámetro el valor del ángulo phi. Aquí tienen la ecuación para el ángulo phi. ¿A qué sería igual esto entonces? Coseno de phi sobre 2 es igual a 1 menos 2 veces la relación que era 0.45, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da phi? Se da 78.46. ¿Y en radianes? $1.37. 37 radianes. ¿Sí, seguro? Sí, eso me quedó 78.40 por pi sobre 180. 1.369. ¿Le revisan? Yo creo que no debería estar tan bajo. Me Sí, dio es que se usa. 1.47. 1.47 me dice. Ten en cuenta que, a ver, en el cálculo trabajenle mejor en radianes, ¿no? Directamente el ángulo en radianes, Inge. Yo les diría, porque a veces en grados se puede generar ciertas confusiones. En esencia tendríamos que el ángulo phi va a ser igual a 2 veces el coseno a la menos 1 de 1 menos 2 veces la relación de sobre d, ¿no? Me da 2.94. Eso suena mejor, ¿no es cierto? El ángulo igual a 2.94. Ten en cuenta que 1.3 radianes es un ángulo bajísimo. Estaríamos hablando ya de una zona muy, muy bajita. Sí, sale eso. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, trabájenle mejor siempre en radianes porque a veces en los grados se generan problemas. Entonces, sacamos el área del agua, que sería igual a diámetro al cuadrado sobre 8 por 2.94 menos del seno de 2.94, todo en radianes, ¿cuánto nos da? Y lo mismo el radio hidráulico, que sería el diámetro sobre 4 por 1 menos el seno de 2.94 sobre 2.94, todo en radianes. ¿Cuánto nos da?
¿Qué me dicen? ¿Cuánto nos da? El área de agua me da 0.031. 0.031 metros cuadrados. ¿Y el radio hidráulico? 0,070. 0.070. ¿Cerrados? O sea, da 0,0698. Ya, bueno, dejemos de 70 metros. Y la velocidad, que sería 1 sobre Manning por el radio hidráulico 0.07, las 2/3, por la gradiente que era 0.00. ¿Cuánto era la gradiente? ¿Cuánto? 2,1159 por 10 a la menos 3. ¿Cierto? Esto elevado a la 1/2. ¿Cuánto nos da la velocidad? $0,60. 0.60. Entonces estamos dentro del rango que esperábamos. ¿Sí me siguen todos? Ya me perdí en la parte de la pendiente, porque teníamos algunas. Ahí utilizamos la pendiente, la que sacamos despuesito, ¿verdad? Ajá. Sí, Ya. era 0.0021. Bien, gracias. ¿Está claro? Ya. Entonces sacamos el caudal, ¿no es cierto? Caudal es igual a velocidad por área. ¿Cuánto nos da el caudal? La velocidad era 0.60 y el área 0.030, me parece que era algo así, o 31. 31. ¿Cuánto nos da? $0,0186. 0.0186 metros cúbicos por segundo. Y después nosotros debemos generar la fuerza de tensión tractiva tanto para tubo lleno como para parcialmente lleno. Entonces, para tubo lleno, ¿no es cierto? Teníamos que la ecuación de T, vamos a ponerle tau, era densidad por gravedad por radio hidráulico por la pendiente, que estaba como S para este autor. Entonces teníamos 1000 de densidad por 9.81 por... ¿cuánto teníamos de radio hidráulico? 0,070. ¿Cuánto? Que no te escuché. Es para tubo lleno, ¿no? $0,075. Para tubo lleno. Recuerden que esto era 0.3 sobre 4, ¿no? Por si acaso. Ya. Y esto por la pendiente. En este caso era la pendiente para tubo lleno. Voy a poner aquí abajo que no me entra. 0.0. ¿Cuánto es? 0,001923. ¿Cuánto me da la tensión tractiva? $1.41. 41, perfecto. Pascales, entonces estamos bien porque es mayor a 1, ¿sí? Si nuestro criterio sería 1.45, aunque se quede el otro, estaríamos justo casi al límite. Entonces podríamos hablar de algo
aceptable. Y parcialmente lleno, tau era igual a 1000 nuevamente por 9.81 por... ¿Y cuánto era el radio hidráulico en el segundo caso? 0.0021 era. Radio hidráulico 0,070. 0.070, cierto que la gradiente era 0.0021, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto nos da el tau para el tubo parcialmente lleno? punto 1.44. 44 Sí. pascales. Entonces es mayor a 1. Entonces cumple, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Sí. Listo. Entonces ahorita ya me acaba el tiempo. Entonces yo les voy a subir las diapositivas, pero quiero que para la clase del día martes ustedes me ayuden con la definición del ejercicio en función del criterio de la tensión tractiva. Entonces yo ya les voy a subir estas diapositivas actualizadas para que ustedes me ayuden. Yo les dejo todo por pasos, entonces están las ecuaciones. Entonces lo que quiero es que ustedes revisen estos pasos. Entonces tienen los pasos aquí, en donde nosotros en el del criterio de tensión tractiva, nosotros vamos a trabajar con un cuadrito en función de los valores de phi. Ok. A ver, por favor, alguien que está prendido el micrófono. Ya. Y después, también les voy a incluir este cuadro que quiero que lo revisen para la clase del martes, que en esencia es una hoja de cálculo típica que se maneja para lo que son redes de alcantarillado. Entonces aquí les he puesto qué es cada columna de la red. Entonces yo quiero que ustedes me revisen esta información para pasarla rápidamente el día martes. ¿Sí? Esto es útil porque de esta forma ustedes van a poder definir cómo se hace el cálculo de una red de alcantarillado. Entonces, ¿está claro esto? Sí. Perfecto. ¿Alguien alguna duda? Entonces, si no hay dudas, yo ya les subo esto. No se olviden, tienen que hacerme este análisis y yo les daré preguntas el día martes. Inge, le quería preguntar una cosa, o sea, aparte de esto. Queríamos saber si es que nos puede decir sobre el tercer examen en que le erramos, porque no tenemos retroalimentación ahí en la plataforma. Sí estaba, no pueden verla, ahí estaban los detalles, pero en esencia... No, Inge no está. No nos sale. Bueno, ya voy a tratar de verlo, pero si alguien tiene dudas puede escribirme sin problema y conversamos de eso. Sí, yo voy a tratar de activar eso ¿cómo se llama? En la aula virtual. Plataforma. Ok. Sí, entonces cualquier duda se comunica y no hay problema. Hecho. Perfecto, entonces un buen fin de semana para todos. Gracias, Inge. Hasta luego, igualmente. Gracias. Gracias, Inge. Luego, Inge, gracias.